mejor, madre? Ah, caramba. Se le salió lo maestra ahí. No, 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 no. Esto es total y completamente la sed y el hambre de cada quien. Sí, sí, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Ok, mis hermanos, ahora sí. Vamos a arrancar la enseñanza. Vamos a abrir la escritura en el libro de Filipenses. O a desbloquear el celular, si usted usa la Biblia en su celular. Vamos a irnos al libro de Filipenses. Nosotros este año, en el 2023, haciendo un poquito de memoria, nosotros arrancamos este año estudiando el Sermón del Monte. ¿Recuerdan? En el Evangelio de Mateo. Después de ahí estuvimos estudiando la carta a los Efesios, versículo por versículo. Estudiamos desde Efesios capítulo 1 hasta Efesios capítulo 6. Y solamente en eso, mis hermanos, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7, que es el Sermón del Monte, y los 6 capítulos que es la carta de Efesios. 9 capítulos de la Biblia predicados. ¿Sabe cuándo lo terminamos? En agosto, por si tal vez no lo recuerda. Mis hermanos, duramos 8 meses del 2023 estudiando y predicando versículo a versículo 9 capítulos de la palabra del Señor. Eso no fue, y ya lo puedo hablar así con total transparencia porque estamos terminando el año. Mis hermanos, eso no fue una ocurrencia ahí que la pastora llegó un día y nos dijo: ¿saben qué? Bajar a estudiar Efesios. Eso no fue antojadizo, sino, mis hermanos, que esas dos porciones de la Biblia, el Sermón del Monte y la carta a los Efesios, tienen una intencionalidad. Son secciones de la Biblia que hablan directamente de cuál es la firma, el sello característico de un discípulo de Jesús, de un cristiano. El Sermón del Monte, recordemos cómo inicia: bienaventurados sean los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y arrancábamos a principio de año diciendo: ¿qué es un pobre en espíritu? ¿Recuerdan esa prédica? Ahí arrancamos en enero colocando un fundamento. El pobre en espíritu es aquel que delante de Dios, el pobre en espíritu, dice: Señor, yo no tengo méritos espirituales que yo pueda sacar y rajar con ellos y decir: Señor, yo me merezco que tu dedo se mueva a mi favor. No, el pobre en espíritu es aquel que, como Jesús enseñó en otro momento, es aquel que dice: Señor, sé propicio a mí. Nada más eso. Y dice que al lado había otro hombre que decía: Señor, gracias porque no soy como el resto de los hombres. Y se acuerdan, y comenzaba a dar una serie de acciones que él consideraba de justicia. Y decía Jesús: a su lado había un publicano, símbolo de pecador, que no se animaba a levantar la mirada al cielo, sino que simplemente decía: Señor, sé propicio a mí. Y termina Jesús diciendo: os digo que él salió justificado, mas no el otro. Mis hermanos, el pobre en espíritu, así arrancamos en enero, es aquel que dice: Señor, yo me acojo a tu gracia, yo me acojo a tu misericordia. Señor, en tus brazos, en tu refugio, es donde yo encuentro mi seguridad. Ese es el pobre en espíritu. Eso estuvimos anunciando desde enero. Seguimos por las bienaventuranzas, terminamos las bienaventuranzas y entramos a otro tema, tremendo tema. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Jesús les dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Eso nos habla de un ¿qué? De un testimonio que tenemos para con los demás. Porque la fe cristiana no es una fe privada. Ah, sí, yo de manera en mi interior me gozo en el Señor. Sí, pero por fuera no, somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Estamos llamados a un testimonio público
De ahí en adelante Jesús comienza una serie de contrastes y los estuvimos viendo todos. Luego entramos al libro de los Efesios, que comienza diciendo, Efesios capítulo 1, versículo 3, dichosos somos, más que bienaventurados, porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El libro de los Efesios nos comienza a hablar de que la identidad del cristiano está segura en las manos de Cristo. Dice, en el amado. Cada rato se repite en el libro de los Efesios esa frase, en Él, en el amado. En Él hemos sido llamados, en Él hemos sido perdonados. Y el libro de los Efesios nos dice, nosotros tenemos una nueva identidad, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es por gracia para que ninguno se jacte. Sermón del Monte y carta a los Efesios tenían una intencionalidad, mis hermanos, martillar en cada uno de nosotros cuál es el carácter que Cristo nos llama a manifestar. Teniendo esas dos secciones de la Biblia que estuvimos estudiando de enero a agosto, yo quiero que usted las tenga fresquitas hoy para poder comprender con mayor profundidad este mensaje que vamos a hablar hoy en el libro de los Filipenses, al que he llamado ciudadanos del reino de Dios. Eso es lo que dice la escritura que somos, ciudadanos del reino de Dios. Yo rapidísimamente les quisiera pedir que hagamos un pequeñísimo ejercicio. Saque su cédula, rápidamente, saque su cédula, sáquela, sí, rápidamente. Como que no la anda, entonces la agarra el tráfico y no, mentira. Ok, los que la tengan, saquen así rápidamente su cédula. Ok. La cédula tiene un primer dígito que nos marca la provincia. Pero en la partecita de atrás, la cédula nos marca el lugar de nacimiento. Interesante, ¿no? Mis hermanos, hoy vamos a hablar de la ciudadanía en el reino de los cielos. Y permítame tomar como punto de comparación la ciudadanía acá, en esta tierra, en este país, bajo nuestras condiciones, como un ejemplo, ¿ok? Simple y sencillamente como un ejemplo. ¿Me podrían así rápidamente levantar la mano los que tienen cédula que comienza en el 1? Cédula que comienza en el 1. Tan poquitos. Santiago, cédula que comienza en el 1. Ok, pero vean qué interesante. Mi cédula que comienza en el 1 dice lugar de nacimiento San Isidro Pérez Celedón. ¿Sí? ¿Quién más de los que levantaron la mano con cédula 1, lugar de nacimiento dice la cédula San Isidro Pérez Celedón? Ah, yo eso no lo sabía. Vea qué interesante. ¿Cuántos años vivió ahí? Chiquitita. Ah, vea qué interesante. Digamos 5 años de niña, por decir algo. Yo viví casi 18 años. Significa que la apropiación de la cultura y las costumbres de Pérez Celedón que usted tuvo y que yo tuve fueron diferentes. ¿Ok? Porque la cultura y las tradiciones del lugar donde uno procede se adquieren con el paso de los años. Por ejemplo, en Pérez Celedón, ustedes saben, nuestra cultura, hay santos patronos, ¿cierto? Y el santo patrono se llama San Isidro Labrador. ¿Y qué creen entonces que todos los años hacen los agricultores? Le traen un montón de mangos, chayotes, verduras y llegan y las ponen ahí a los pies. ¿Por qué pasa eso en Pérez Celedón? Porque el santo patrono es San Isidro Labrador. Aquí estamos en Cartago, cédula 3, y sabemos que en agosto las costumbres de la gente son otras. ¿Por qué pongo estos ejemplos, mis hermanos? ¿Quién le enseña a uno eso? La familia, los padres, y junto con ellos la cultura.
La palabra cultura, ¿a qué le suena? Ajá. Pero algo más de la tierra. Cultivar, ¿verdad? La cultura, de ahí viene la palabra, nace cuando los primeros pueblos dejaron de ser nómadas y se asentaron a las orillas de los ríos y dijeron, ¿saben qué? Nos va mejor cultivando la tierra. Y cuando ellos se quedaron a cultivar la tierra, las sociedades comenzaron a organizarse. Porque si ya no íbamos vagando de un lugar al otro, cada vez que había invierno teníamos que irnos moviendo, sino que nos quedamos en un lugar, nos tocó organizarnos. Y ahí nace la cultura. Entonces la cultura es la forma en la que hacemos las cosas, la forma en la que nos organizamos. Dentro de la cultura nacen costumbres y tradiciones. Mis hermanos, una ciudadanía no es única. No es única. Podemos tener la misma nacionalidad, la misma ciudadanía, podemos tener el mismo numerito, hasta podemos tener el mismo lugar de nacimiento, que la cultura de esa persona y la cultura de otra persona no van a ser idénticas. Van a tener algunos rasgos en común, pero no van a ser idénticas. Mis hermanos, una ciudadanía representa que hay una serie de aspectos que nos ayudan a organizarnos y a gobernarnos, pero que dentro de esa ciudadanía hay derechos y hay deberes para con esos ciudadanos. Por eso les dije hace un ratito, estoy tomando la vida cotidiana de nosotros como un ejemplo para ahorita hacer el contraste con la ciudadanía del reino de los cielos. Amén. Hay diferentes tipos de culturas y las culturas están determinadas por la época, están determinadas por las regiones. Cuando entonces nosotros decimos que hay una ciudadanía del reino de los cielos, una ciudadanía del reino de Dios, tenemos que entonces reflexionar si así como en esta tierra el lugar donde yo nací, el lugar donde yo crecí, mis primeros años de infancia y juventud, determinan muchas cosas de mí, incluso mi forma de hablar, el acento, esas cosas, como la gente dice, mi lengua materna. Todo eso es como una esponja, ¿verdad? Eso influye en mi forma de ser. Ok, eso nos hace que aunque todos somos ciudadanos de un país, pero manifestamos diferentes culturas. ¿Cómo es entonces la ciudadanía del reino de Dios? ¿Admite la ciudadanía del reino de Dios diferentes culturas y diferentes valores? No me responda, piénselo. Piénselo. Al final lo respondemos, no los voy a dejar con la duda. Pero yo sé que ustedes están en todas y son muy chispas y lo van a ir deduciendo solitos. El libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Mientras usted lo va buscando, permítame decirle que esta iglesia que estaba en el lugar llamado Filipos era una ciudad griega. ¿Ok? Era una ciudad griega. Era una ciudad que unos 40 años antes de Jesús, Roma, muy contentos con los ciudadanos de esa ciudad porque los ayudaron a ellos en una batalla, Roma vino y dijo, ¿saben una cosa? Ustedes han sido tan buena nota con nosotros los romanos que no los vamos a dominar como dominamos a todos los demás. A ustedes los vamos a convertir en una colonia romana. Para darme a entender, es como que los Estados Unidos esté muy contento con Costa Rica y nos digan, ustedes me caen tan bien, se han portado tan bien con nosotros, que no les voy a pedir visa. El que quiera viajar,
a Estados Unidos puede hacerlo libremente. ¿Saben qué? Estoy tan contento con ustedes que todo lo que ustedes nos compren a nosotros, no les voy a cobrar ningún impuesto. Es más, estoy tan contento con ustedes que si ustedes necesitan asistencia médica o militar, se las vamos a dar sin cobrarles nada. Eso fue lo que Roma hizo con Filipos. Roma estaba tan contento con Filipos, la ciudad de Filipos, porque les había ayudado en una batalla, que dijeron: ¿saben una cosa? Aunque ustedes son griegos, están alejados muchos kilómetros de nosotros, a ustedes los vamos a nombrar una colonia romana. Y entonces, de un día para el otro, toda la gente de Filipos, que eran griegos, amanecieron con una ciudadanía romana. ¿Ok? Ese es el contexto de esa ciudad. La Biblia no tiene, mis hermanos, así casualidades. ¿Ok? A esa ciudad cuya cultura tenía esa particularidad de toda la región de Asia Menor, ellos eran colonia romana. Y usted dirá: y Cristian, ¿qué con eso? ¿Qué beneficios le traía eso a esa gente? Los que le dije. Ellos eran ciudadanos romanos, no tenían que pagar impuestos a Roma. ¿Ustedes se acuerdan que en Jerusalén los publicanos y que eran los cobradores de impuestos, la gente los odiaba? ¿Por qué los odiaba? Porque la gente tenía que irle a pagar impuestos a ellos, porque los impuestos había que mandarlos a Roma, porque Jerusalén y todo Israel eran parte del dominio del Imperio Romano. Ahora usted imagínese usted decir: ¿sabe qué? Yo soy de Filipos, yo no pago impuestos, papá. Es más, ¿se acuerdan que Jesús en una ocasión les dijo: si a ustedes alguien les pide cargar una milla, una carga, vaya 2? ¿Usted sabe de dónde venía eso? De que cualquier soldado romano tenía la potestad de poner a cualquier ciudadano subyugado a levantar cargas a su favor. Cualquier romano podía ir donde un judío y decirle: ese saco, no me quiero cansar, llévemelo. Y el judío lo tenía que obedecer. Pero soy de Filipos, yo no ocupo eso. ¿Por qué no ocupo eso? Porque yo no soy un subyugado, yo soy ciudadano romano. Vea usted, sacaban pecho ellos. Roma les había dado acueductos, Roma les había dado calles, y lo más importante de todo, Roma les daba seguridad militar. Filipos, si alguien se mete contigo, me avisa y yo le mando al ejército romano, papá. ¿Cómo se sentían esos filipenses? Privilegiados, porque el imperio dominante, Roma, me tenía a mí como ciudadano. Y entonces imagínense a los filipenses, papá, muy contentos. ¿Y qué generaba eso con Roma? Simpatía. ¿Qué generaba eso con Roma? Que lo que Roma decía que estaba correcto era lo correcto, porque de ninguna forma yo puedo provocar al gobierno romano, no ve que son de los míos. Amén, va quedando más claro. Ahora vámonos a Filipenses capítulo 3 versículo 17. Pablo le está escribiendo a una iglesia que él mismo levantó. En Hechos capítulo 16 se narra cuando Pablo llegó a Filipos y Pablo comenzó a evangelizar a Filipos. Alrededor de 15 años después, Pablo estaba preso, y estando preso le escribe a esa iglesia que él había levantado. No vamos a leer toda la carta por obvias razones de tiempo, pero ojo en esta parte, capítulo 3 versículo 17. Ojo lo que Pablo le escribe a esa iglesia estando preso. Hermanos, estamos, capítulo 3 verso 17. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Dice en Reina Valera: sed imitadores de mí. Ah, caramba. Aquel loquillo que venía predicando a un Cristo, aquel loquillo que echaron preso, pero a él que nos trajo el mensaje que nos da liberación y perdón de pecados, él ahora nos dice: imítenme a mí. Pero no solo a mí,
dice la escritura. Dice, fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Recuerden lo que les dije hace un rato, Sermón del Monte y Carta a los Efesios, el ADN del cristiano. Y llega Pablo a esa iglesia y les dice, ustedes que ya me conocieron, imítenme. Y no solo imítenme a mí, fíjense en el comportamiento de aquellos que viven bajo el modelo que les hemos anunciado. En este mismo libro, en esta misma carta, se nos dan 2 ejemplos de ese tipo de personas. Si usted va una hoja para atrás, una hojita para atrás, en Filipenses capítulo 2, versículo 19, vea que Pablo les habla de alguien que ellos conocen, y a ese tipo de personas son los que Pablo le dice, vean, imítenme a mí y los que andan conforme al modelo que les hemos anunciado. Vea lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Casi nada de pastor les iba a mandar. Espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses. ¿Todos los demás qué? Muy bien, todos los demás que están liderando, todos los demás que tenían alguna posición. Dice, versículo 21, todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien, ¿qué dice? En mi versión dice, la entereza de carácter de Timoteo. En Reina Valera dice, ya conocéis los méritos de él. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? En lo que leímos en el versículo 17, capítulo 3, decía, sean imitadores de mí y los que se comportan como el modelo que les hemos anunciado. Y aquí les da un ejemplo a Timoteo. Les dicen, vean a Timoteo, él no se comporta como los otros, él de verdad se preocupa por ustedes. Y les dice, ustedes ya conocen la entereza de carácter de Timoteo. Dice, versículo 22, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. Timoteo es el primer ejemplo que nos pone en esta carta. Y vean un poquitico más abajo en el versículo 25. ¿Están conmigo? Capítulo 2, versículo 25. Dice, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Yo sé que suena vacilón, pero mis hermanos, en esa región era como hablar de Carlos, de Pedro, de Manuel, ¿okay? Era un nombre muy normal. Epafrodito. Dejemos atrás el nombre, pero vean lo que Pablo dice de Epafrodito. Mi hermano, mi colaborador y compañero de lucha. Interesante, casi nada. Mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Epafrodito era de Filipos. Él era de esa iglesia. Y cuando esa iglesia escuchó que su pastor Pablo estaba preso, dijeron, tenemos que enviarle a Pablo comida, tenemos que enviarle a Pablo ropa, tenemos que enviarle a Pablo dinero. Hicieron una colecta y le dijeron a Epafrodito, vaya, entregue esto. De hecho, que más adelante en esta carta dice que a Epafrodito le pasó de todo en ese viaje. Casi se muere, se enfermó y de todo. Mi compañero, mi colaborador, compañero de lucha, a quien ustedes han enviado, versículo 26, él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbalo en el Señor con toda alegría
y honren a los que son como Él, a los que entregan desprendidamente en el servicio al Señor. A esa gente, hónrelos, iglesia. Regresemos al capítulo 3, versículo 17. Sed imitadores de mí y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Pablo dice: vea mi vida, estoy preso por el evangelio. Pero no solo mírenme a mí, vean a Epafrodito, vean a Timoteo. Versículo 18. Como les he dicho, después de que puso Pablo a estos ejemplos, a Epafrodito, a Timoteo y a él mismo como ejemplos de virtud en el servicio del Señor, ahora en el versículo 18 y en el 19 nos va a voltear la otra cara de la moneda y nos va a hablar de todo lo contrario. Nos dice en el versículo 18: como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos, no pocos, no algunos, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Se dan cuenta el contraste? Imítenme a mí, imítenme a los que se comportan como el modelo que les hemos anunciado. Ve a Epafrodito, ve a Timoteo. No hemos salido de Filipenses, Pero con lágrimas en los ojos les digo, hay muchos que son enemigos de la cruz. Mis hermanos, le pasaba a Pablo en las iglesias que él fundó. Por 20 siglos de cristianismo ha pasado y sigue pasando, mis hermanos. Dentro del pueblo del Señor, la Escritura nos enseña, ustedes se acordarán de ese sermón cuando estuvimos hablando en el sermón del monte, ¿se acuerdan? Cuidado, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Eso lo predicamos a principio de año. Mis hermanos, esto ha pasado, pasa y seguirá pasando hasta que venga el Señor. Dentro del pueblo cristiano, y no estoy hablando de esta iglesia en específico, estoy hablando del pueblo cristiano como un todo, mis hermanos. No todos los que abren una Biblia para poder decir así dice el Señor, realmente están hablando del Señor. Y esto es algo que yo digo con dolor, y dice Pablo, con lágrimas en mis ojos, decía Pablo. Usted se imagina Pablo en su vida, en su ministerio como apóstol, como fundador y levantador. Él era plantador de iglesias. Pablo llegó a Corinto, levantó la iglesia en Corinto, lo azotaron, lo apedrearon, casi se muere en un naufragio. Y siguió sus viajes evangelizadores, y que lleguen 2 años después gente y que le diga: Pablo, ¿te acordás de la iglesia en Corinto? Sí, ¿qué pasó? Pablo, se metieron unos, que viera usted lo que hicieron, nos están enseñando que las comidas, que comamos o no comamos, que el que come y no come, que la circuncisión, que los dones, que Pablo, usted no sabe, eso es un desorden. Pablo, ayúdenos. Y Pablo: pero yo estoy preso. Les escribió una carta inspirada por Dios. ¿Qué más quieren? Y eso es palabra de Dios para nosotros hoy también. Está Pablo preso y llega Epafrodito y le dice: vieras que es que se nos metió una gente que nos está diciendo en la iglesia que hay que circuncidar a los varones, que el que no se circuncida realmente no está con Jesús. Ahorita lo vamos a leer. Mis hermanos, Pablo dice en la Escritura con lágrimas en los ojos. Usted se imagina el corazón de Pablo, todo lo que él había sembrado, horas y horas de enseñanza a esa iglesia. Se va a levantar otra iglesia y le vienen reportes y dicen: Pablo, nos metió una gente ahí que... En el libro de Apocalipsis, para irnos más adelante, para que vean que eso no fue algo de solamente Pablo, no. En el libro de Apocalipsis dice Jesús, le dice Jesús a Juan, le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras, mas tengo contra ti que toleras a los... ¿Algunos se acuerdan de esa prédica? Eso, en todas estamos, 1 año y medio de eso y todavía se acuerdan, muy bien.
Mas tengo contra ti que toleras a los nicolaitas. Y dice una palabrita ahí clave. Dice que toleras la enseñanza de los nicolaitas. Le pasaba a Juan en Éfeso también. Le pasaba a Pablo en Corintios, en Gálatas. Incluso en Gálatas, Pablo dice algo durísimo, de las cosas más duras que yo he leído en el Nuevo Testamento. Dice: el que les predique un evangelio diferente, que sea un anatema. Que para ellos eso era un insulto, mis hermanos, que significaba maldito por Dios. Era algo pero demasiado fuerte. Y Pablo les dice: si aún yo o un ángel que desciende del cielo les anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Con lágrimas en los ojos, Pablo dice, volvamos al versículo 18: como les he dicho, y ahora lo repito con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Esa iglesia que daba un montón de testimonio, pero también en esa iglesia había enemigos. Ahora, usted quizás está con una duda: Cris, ¿y qué hacían para que Pablo los llame enemigos? Vámonos un poquitico más arriba, al capítulo 3, pero en el versículo 2, para que ustedes vean un poquito de qué está hablando Pablo. Y la palabra que utiliza Pablo aquí, Filipenses capítulo 3, versículo 2, ¿lo tienen? Perros los llama. Un término durísimo, mis hermanos. Eso es un insulto fuerte. Perros era el término que los judíos, los más fariseos, los más religiosos, usaban para referirse a los gentiles. Esos perros. ¿Por qué? Porque los perros eran animales inmundos. ¿Se acuerdan que los judíos tenían las listas de los animales que podían tocar y los inmundos? ¿Por qué para ellos el perro era un animal inmundo? Porque comía vómito. Bueno, y no voy a decir más cosas, ustedes saben a los perros, pero perros callejeros, no cuquitas, ustedes me entienden. En esa época el animal callejero era considerado un animal inmundo. Era un animal apartado de la casa. Ellos lo llamaban perros, como una forma de decir: ustedes gentiles, ustedes no son del pueblo. Perros, era un término muy duro. Y Pablo aquí lo agarra y ¿sabe a quién les está llamando perros? A los judaizantes. A los que más bien llaman perros a los gentiles, Pablo toma y dice, vamos a verlo: cuídense de esos perros. Vean, así lo dice, es una palabra muy fuerte en la Biblia. Filipenses capítulo 3, versículo 2: cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que ¿qué? Esa es la clave. Esa expresión, mutilan el cuerpo, era la enseñanza de que usted dice que cree en Jesús, ¿sí? ¿Usted cree que Jesús es el Señor y Salvador, que perdonó sus pecados? Sí. Te falta una cosa. Sí, te falta una cosa. Si usted no se circuncida como todos los varones judíos, usted realmente no es parte del pueblo del pacto. Porque la señal de pertenencia del pueblo del pacto era la circuncisión. Y cuando un prosélito, tal vez alguno ha leído esa palabrilla en el Nuevo Testamento, un prosélito era cuando un gentil quería hacerse judío. No importa la edad que tuviera, 20, 30, 40, 50 años, papá, hay que circuncidarlo. Y entonces los judíos escuchaban la enseñanza de Pablo, esperaban que Pablo se fuera y llegaban y le decían a la gente gentil, a los cristianos que no eran judíos, a los que Pablo había evangelizado, y les decían: es que si tú no te circuncidas, no eres parte del pueblo del pacto. Perros les llama Pablo. Vean qué fuerte. Vean qué fuerte. ¿Por qué Pablo se anima a usar semejantes insultos para referirse a ese grupo? Porque, mis hermanos, cualquier cosa
Los llamaba en el otro versículo enemigos de la cruz, ¿verdad? Cualquier cosa que sea añadirle a la gracia, mis hermanos, eso es pecado de religiosidad. La gracia de Dios es la misericordia gratuita que Dios ofrece en el Evangelio. Jesús dice en la Escritura, en Marcos capítulo 1, versículo 14, un versículo que ustedes me habrán escuchado muchas veces y que lo seguiré usando siempre que pueda. Jesús arrancó su ministerio diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Crean en el Evangelio. Así les decía. Y ese Evangelio predicado por Jesús, ese Evangelio que los apóstoles llevaron en el libro de los Hechos a todas las regiones vecinas, mis hermanos, es el Evangelio de la gracia, del perdón, de la misericordia de Dios. Dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios. Va de nuevo. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho. Vean el énfasis en la palabra hacer, en el verbo hacer. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios. Mis hermanos, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, no vamos a ir, pero es un versículo muy fuerte, que Pablo dice: ¿saben una cosa? Para todos los que se pierden, la cruz es una locura, mas para nosotros, que es poder y sabiduría de Dios. Lo que el mundo desechó, lo que el mundo no puede entender, la cruz de Cristo. Mis hermanos, ¿qué es la cruz de Cristo sino poder arrojarnos a la gracia de Dios? Que en esa cruz, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Que en esa cruz, cuando Él gritó: consumado es, ya se rasgó el templo. No se ocupan más sacrificios. El velo fue rasgado. Ya no hay nada más que necesitemos hacer para conseguir el perdón de Dios. Jesús lo hizo todo. En su sangre hemos sido lavados, dice la Escritura. Mis hermanos, cualquier cosita que usted le ponga la gracia: ay sí, pero es que no has hecho esto, pero es que no has llevado aquello, es que no haces tal proceso. Uy, a mí eso me enferma. Así se los digo. Mis hermanos, cuando uno puede, por eso Jesús decía, ¿quiénes son los más grandes en el reino? Los niños. Porque dice Jesús, el que puede recibir el reino como un niño, ese es el que entra al reino. Como el niño, mis hermanos, con total confianza. El niño que le cree a su padre, que le recibe a su madre. El niño que acepta. El niño acepta. Y nosotros nos ponemos con condiciones. Ay, Señor, pero si eso es de ti, dime tal cosa. Y hazme aquella otra. Y enséñame aquí. Mis hermanos, entreguémonos a la gracia del Señor. Entreguémonos a la gracia del Señor, a su perdón, a su misericordia. Vean, es que ha pasado tantas veces y lo hemos dicho tantas veces, pero hay que seguirlo diciendo. Si usted en su vida reconoce que usted ya fue restaurado por el Señor, que Jesús es su Señor y su Salvador, que en Él usted encontró salvación, mis hermanos, dice la Escritura que la lista de pecados que estaba en contra nuestra fue anulada en la cruz. Ya deje de martirizarse. Ya deje de culpabilizarse. Viva libre en el Señor. Para servirle. No es que hay libre para libertinaje. No. No es eso. El que lo entienda así es porque no le ha amanecido. En serio. Libre en el Señor significa
Padre, yo ya no estoy atado a que hay que guardar un día, el sábado, si no, ay, me van a castigar. Yo ya no estoy atado al cumplimiento de la ley humana. En Jesús ya todo fue hecho. Mis hermanos, dice la Escritura, que dejemos de mordernos los unos a los otros, porque tras de que nuestras conciencias y remordimientos hacen su tarea, porque aún estamos en la carne, ¿ok? Y estamos sujetos a debilidad y estamos sujetos a tentación. O sea, ya la carne hace su trabajo, ¿ok? Los hermanitos y hermanitas nos mordemos y nos acusamos. Mis hermanos, nosotros estamos para levantar, estamos para restaurar. Estamos para decirle al que siente que ya no tiene fuerzas, en Cristo hay fuerza. Ustedes escucharon hoy la palabra de Wilson. Wilson hoy dijo en media alabanza: aún donde usted no lo ha visto, el Señor ha estado a su lado este año. Yo estaba ahí por dentro así. Porque mis hermanos, nosotros tenemos todos que vernos los unos a los otros en esa misma condición. En esa misma condición. Soy un dependiente igual que tú de la gracia y la misericordia del Señor. Y cuando la recibo, me fortalece. Y diga al débil, fuerte soy. Porque no me malinterpreten, no es que, pobrecito yo, y nunca me sacudo y supero. No, la Escritura dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a dar el poder, te va a dar la capacidad de sacudir ese pecado que nos azota, dice la Escritura, y correr libremente la carrera. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Todo eso fue un paréntesis, mis hermanos. Mutiladores del cuerpo, ahí me quedé. Versículo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice, porque la circuncisión, lo que ellos te quieren hacer, la circuncisión, más bien somos nosotros, dice Pablo. Somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Ay, es que a veces uno lee la Biblia tan rápido. ¿Ustedes leyeron lo que yo acabo de leer ahí también? Adoramos por medio del Espíritu, mis hermanos, no por medio de la marca en la carne. Adoramos por medio del Espíritu. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Nada compite con la gracia del Señor. Y ahí Pablo comienza a decirles, ¿y saben qué? Si alguien tiene que gloriarse humanamente soy yo. Y comienza a darles el currículum. Y llega Pablo y más adelante, no lo vamos a leer por tiempo, usa un término durísimo también. Les dice, ¿saben qué? Todo lo que yo era lo tengo por estiércol, por no decir otra palabra. Así dice, léalo, ahí se los dejo de tarea. ¿Ok? Regresemos al versículo 19. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Pablo está hablando de estos enemigos de la cruz y en el versículo 19 dice, su destino es la destrucción. Adoran al Dios de su vientre. ¿Qué dicen en sus Biblias? De sus propios deseos. Es una forma de traducirlo también. Alguno dice vientre o estómago, de las versiones que tienen, del vientre. Para la mentalidad antigua y no tan antigua, cuando uno tiene un deseo de algo, ¿dónde lo siente? Bueno, yo lo siento aquí, no sé ustedes. Cuando uno tiene un deseo, ay, qué rico comer tal cosa. Entonces, el estómago era un símbolo de decir mis deseos, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, pero de una forma carnal. Y dice Pablo aquí, versículo 19, adoran al Dios de sus propios deseos, de su vientre, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. ¿Se acuerdan hace un ratito que leí en los versículos anteriores
que Pablo decía, nosotros nos enorgullecemos de Cristo y sus méritos. Y dice aquí Pablo, ellos se enorgullecen de sus propios méritos, mis hermanos, de las obras de la carne. Y aquí está la frase, no el versículo, la frase clave de todo este sermón. Si no ha prestado atención hasta aquí, los siguientes 15 segundos son indispensables. Solo piensan en lo terrenal. Dice, por ejemplo, la Reina Valera dice, solo piensan en lo terrenal. Dice la Dios habla hoy, solo piensan en las cosas de este mundo. Dice la Biblia de las Américas, solo piensan en las cosas mundanas. ¿Dónde está el énfasis de esa frase? Aquí. Solo piensan. Déjese eso. Ese es el final de la película, ¿ok? Dice Pablo, los enemigos de la cruz solo piensan en lo terrenal, ¿ok? Sigo leyendo. Versículo 20. En cambio, ¿qué significa esa frase? En comparación, en contraste. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Se acuerdan toda la historia que les conté sobre Filipos? Que Filipos era una colonia romana y que por lo tanto ellos tenían una ciudadanía del imperio más poderoso y ellos sacaban pecho. Pablo le escribe a esa gente y les dice, ustedes saben que nosotros somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios. Ustedes no pueden sentirse orgullosos de que, ay, Roma me protege. Dios me protege, Dios es mi Señor, de Él depende mi ciudadanía, no de Roma. ¿Ven el contraste? Somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Mis hermanos, mis hermanas, el versículo 20 comienza con esta expresión en cambio. En otras versiones, en otras traducciones dice pero, porque. Todas esas expresiones lo que buscan es decirnos, vea, lo anterior en nosotros es al revés. Si ellos se sienten orgullosos de sus obras naturales y religiosas, nosotros nos sentimos orgullosos de los méritos de Cristo. A Él exaltamos, de Él nos gloriamos. Si ellos quieren hacerse circuncisión, nosotros somos la verdadera circuncisión, dice Pablo. Mis hermanos, termino con esta frase, solo piensan en lo terrenal. Porque vamos a ver cómo Pablo le vuelca la tortilla y nos va a decir a nosotros, ellos solo piensan en lo terrenal. Y nosotros, los ciudadanos del reino, ¿en qué? Vean lo que una paginita más adelante en sus Biblias dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tienen? ¿Se acuerdan que hace unos minuticos les dije, este es el final de la película? Que los enemigos de la cruz solo piensan en lo terrenal. Vean lo que estos versículos Pablo dice, y nosotros los ciudadanos del reino de Dios, los ciudadanos del cielo. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, leámoslo con detenimiento. Dice Pablo, por lo demás, en otras traducciones dice por lo último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El final de la película es este, mis hermanos. Los enemigos de la cruz solo piensan en lo terrenal. Eso es lo que significa. Hay una frase que Jesús dijo
De la abundancia del corazón habla la boca. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, dice: tal cual es el corazón del hombre, así es él. Si usted quiere evaluarse hoy, que estamos a las puertas de este cierre de año, Navidad, comida, familia, regalos y todo, y usted de manera personal dice: ¿cómo ha estado mi año? Revísese usted dónde ha tenido la mente. ¿Dónde ha tenido la mente? Porque si hay algo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso y digno de alabanza, en esto pensad. Ahí tenemos que ocupar nuestra mente. En esto pensad. La cultura, la ciudadanía, las costumbres, todo lo que hablamos al principio. Mis hermanos, no importa la región, no importa la época, que a nosotros nos tocó vivir en el siglo XXI y ay, cómo me hubiera gustado estar en la época de la Reforma en el siglo XVI. Ay, cómo me hubiera gustado estar en la época apostólica en el siglo II. Nos tocó en el siglo XXI, mis hermanos. Y no importa la época que de aquí para adelante el Señor quiera dejar a esta sociedad, a esta cultura, a esta ciudadanía. El cristiano, no importa dónde esté, en la época que esté, está llamado a esto pensar. En lo puro, en lo honesto, en lo digno de alabanza, en lo virtuoso, en esto pensad, porque los enemigos de la cruz solo piensan en lo terrenal. Mis hermanos, mis hermanas, voy a irme, si usted gusta puede hacerlo. Filipenses capítulo 2, Efesios capítulo 2. Termino diciendo esto, Efesios capítulo 2, versículo 14. Hablamos de la ciudadanía del reino de Dios. Y dice el libro de los Efesios, esto lo predicamos hace unos meses atrás, pero es importantísimo recordarlo. Dice Efesios capítulo 2, verso 14, voy a leer hasta el 22. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, judíos y gentiles, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Mis hermanos, qué versículos, qué porción de la Escritura. En él ya no somos extraños ni extranjeros, somos conciudadanos del reino de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso, mis hermanos, nos da a nosotros una nueva cultura, una nueva forma de pensar. En esto pensar, en lo puro, en lo santo, en lo bueno, en todo lo que tiene virtud. Amén. Vamos a orar. Los invito a que nos pongamos de pie, agradeciéndole al Señor en esta mañana por su palabra. Espero que el Señor nos haya hablado
nos haya llamado, nos haya traído luz. Mis hermanos, por el pecado dice la Escritura que el pecado nubla. Eso es lo que dice la Escritura, que el pecado nubla el entendimiento. Y cuando hay pecado, usted le puede explicar a la persona de 1, 2, 3, 4 veces con dibujitos, con lo que usted quiera, que no lo va a entender. Porque ese pecado, más que entenderlo de una forma lógica y psicológica, es con arrepentimiento de corazón. Y ese arrepentimiento de corazón es el que nos reconcilia con el Señor. Si hoy usted ha recibido de su palabra, si el Señor usó estos versículos para traerle a su vida luz o traerle a su vida confrontación, no lo tome a la ligera. Atesore eso. Si el Señor hoy te llama en algo en específico a ponerse a cuentas con Él, no lo tome a la ligera, no lo deje pasar. No lo deje pasar. Señor, gracias te damos porque tu presencia, Señor, se ha movido en medio nuestro, trayéndonos luz, entendimiento, paz. Tus palabras, Señor, son como un bálsamo para nuestros corazones. Dice la Escritura, como colirio que purifica nuestros ojos, como un hisopo que limpia hasta lo más profundo del espíritu. Tu palabra, Señor, es como espada de doble filo que corta y penetra. Gracias te damos, Señor, porque no nos has abandonado. Tú prometiste, les daré de mi espíritu, y el espíritu les recordará todo lo que yo les he dicho, y el espíritu les convencerá de justicia y de pecado. Señor, gracias porque tu promesa se cumple todos los días, porque todos los días, Señor, necesitamos sumergirnos en tu gracia, recibir de tu misericordia. Celebramos la victoria en la cruz. Para los que son locura, pero para nosotros la cruz es poder y sabiduría de Dios. Así es que celebramos la cruz. Te agradecemos, Señor, una vez más por tu evangelio, que es una buena noticia. Hay salvación, hay perdón, hay sanidad. El velo fue quebrado, todo se rompió y podemos acceder al Padre, al trono de la gracia. Gracias, Señor. A esto nos llamas. En tu nombre, Señor. Amén.